En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Acción, el podcast para el inversor inteligente de Expansión. Mi nombre es Roberto Casado, corresponsal económico del diario, y hoy tenemos con nosotros a Kim Kataikis, quien es estratega de inversión de Franklin Templeton Institute. Hola Kim, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación. Tenemos la suerte de que Kim habla perfecto español, aunque él está... Perfecto no, pero llego. Pero casi, aunque estás basado en Edimburgo, ¿no? Correcto. Es así, aunque pasaste 7 años en Es verdad, España. en Madrid. Uh-huh. Viví aquí de la época del 89 al 96. Sabemos que hasta corriste el encierro de San Fermín. San Fermín es muy Pamplona. importante para cualquier guiri. Sí. El que haya leído Hemingway tiene que hacerlo por obligación. Así que bueno, estás acostumbrado a los toros, tanto del mercado como a los del encierro, porque llevas varias décadas en el mundo de la inversión, ¿no es así? Correcto. Llevo 37 años de gestor institucional. He pasado por una carrera relativamente ortodoxa, en el sentido que empecé invirtiendo en el Reino Unido y Europa, después pasé a mercados emergentes y después a globales. Y a partir de ahí, en 2014, empecé ya a meterme más en temas de estrategia y de largo plazo. Uh-huh. Y ahora en Franklin Templeton, todos lo conocemos, los datos de diciembre de 2025 es que tenéis 1,68 billones de dólares bajo gestión y tu misión allí es dar una visión global de estrategia, de qué se puede hacer en los mercados, cómo están, etcétera. Básicamente es un punto de partida, una plataforma de conocimientos abierta a clientes que es totalmente objetiva. No gestionamos dinero en este instituto y estamos ahí para dar nuestra visión objetiva de lo que vemos en los mercados. Uh-huh. Bueno, y ahora supongo que llevas varias décadas, pero no sé si habías visto una situación como la actual, donde a mí lo que me llama la atención es que tenemos una visión un poco de gente catastrofista, que ve la guerra en Irán, el precio del petróleo, esto nunca había sucedido, qué va a pasar con la inflación, los tipos de interés, los bancos centrales, cómo van a reaccionar, y por otro lado, ves por ejemplo la bolsa, que la semana pasada marcó récord, sigue en niveles muy altos. ¿Tú en qué campo estás? ¿Más con los toros, con los osos? Muy bueno. Yo lo que digo es lo siguiente. Hay que primero respirar, ¿no? Respirar y hondo, si hace falta, ¿no? Pero bueno, lo que diría es lo siguiente. Estamos en un momento, un proceso de desarticulación del sistema que conocíamos. O sea, generalmente somos todos productos de una escuela de pensamiento estilo Adam Smith, la mano invisible, el mercado siempre tiene razón, etcétera, etcétera. Estamos ahora en un momento que se parece en parte a la década de los 70, donde los gobiernos meten mano en la política micro de la economía. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, se ha convertido en accionista de acciones cotizadas en bolsa, pone impuesto diferenciado entre empresas. Eso realmente antes no existía. Y evidentemente al mismo tiempo tenemos la desarticulación de lo que llamábamos el mundo que creó la globalización, donde había reglas claras y no había dudas, ¿no? Todo era blanco y negro. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué nos afecta a nosotros inversores? Pues yo diría que lo que hay que recordar primero, aceptar que el mundo ya cambió, que estos cambios son estructurales, no volvemos atrás. Entonces la implicación número uno es: vamos a tener que acostumbrarnos a tener desequilibrios en el mercado. Desequilibrios en el sentido de los flujos de capital, movimiento de personas, capital intelectual, etcétera. Y lo segundo es que en mi carrera entera siempre he sido inversor fundamental. Es decir, me he dedicado a entender bien las empresas donde invertía y siempre sabía que el análisis que yo hacía solo me llevaba a un 85-90% de los conocimientos posibles de la empresa. Siempre se quedaba un 10-15%, donde realmente era imposible tener la transparencia 100%. Pero con los datos que tenías convicción y entrabas. Hoy en día, la posibilidad de llegar al 85% es bastante más limitada. ¿Por qué? Porque entra otro factor importante, y esa es la geopolítica. Entonces, acabamos con una cosa donde la prioridad, que era la lógica económica, se reemplaza por una lógica geoeconómica, por así decirlo, que es como la confluencia entre las fuerzas geopolíticas y económicas.
implica, por ejemplo, que donde hace 6 o 7 años, si te fijabas en el mapa de flujos de minerales críticos y veías por dónde venían de varios países, pero que China tenía un 90% cuota del procesamiento de estos minerales, en el mundo aquel no importaba que lo tenía China. ¿Por qué? Porque lo hacen mejor, es lo que decía Adam Smith, ¿no? Que si un país, o sea, nosotros en Escocia podríamos también tener viñedos, pero claro, sería tan caro que nadie lo bebería. Entonces, hoy en día la cosa ha cambiado. Entonces, vemos este dato que decía de que China tiene un cuasi monopolio del procesamiento de minerales y dices, esto no está bien, es una amenaza. ¿Me entiendes? Entonces, lógicamente, te obliga a cambiar el chip como inversor y pensar, bueno, si esto ya no vale, implica que todas nuestras cadenas de suministro, que sean de automóviles, de refrigeradores, de cualquier cosa, están mal. Porque en algún momento alguien en esta cadena podría cerrar el grifo. Si yo soy director financiero de una empresa industrial, eso me afecta enormemente, porque paso de un mundo donde no tenía que dedicar casi capital de trabajo a inventario. ¿Para qué? Porque la cadena estaba estaba calibrada para traer componentes cuando querías. Entonces, hoy en día sí tengo que ser menos eficiente, tenemos que dedicarle capital de trabajo a inventario. Y lo que dicen los ingleses, hemos pasado de just in time a just in case. O sea, de justo a tiempo a por si acaso. Y eso es lo que estamos viendo ahora en la guerra o el conflicto de Irán y el cierre de Hormuz. Pero, volviendo a lo que decía al principio, parece muy complaciente con todo este cambio, que es mayores costes para las empresas seguramente. Lo que el mercado anticipa es vuelta a la normalidad, que las ganancias sigan creciendo. No sé si tú compartes esa visión. Mira, comparto tu observación. Me parece mal, francamente, porque soy un poco antigua escuela y no entiendo cómo puede ser que el mercado sea tan ciego. Pero recordemos que el mercado realmente suele tener una visión muy corta. Entonces, yo me fijo mucho en el VIX, que es el índice aquel de volatilidad de renta variable. El índice del miedo. El índice del miedo. Cuando pasa de 30, da igual lo que está pasando en el mundo, como inversor puede haber oportunidades de inversión. Cuando pasa de 50, esta ya es la señal de pánico máximo, como decía, ¿quién era? Rothschild, ¿no? Decía que hay que comprar cuando haya sangre en las calles. Bueno, eso me parece un poco sangriento, literalmente, pero quiero decir, el momento de pánico es cuando el VIX pasa de 50, entonces ya, no siempre, pero la historia te demuestra lo peor que puedes hacer como inversor es vender en este momento, porque primero no vas a acertar y segundo tampoco vas a acertar al volver a entrar. Entonces, resumiendo lo que digo, a mí me parece mal porque soy de antigua escuela, pero reconozco que el mercado se fija en cosas de corto plazo. Y hoy en día precisamente, yo creo que el mercado todavía no se ha dado cuenta de que los dominós que están cayendo mientras hablamos, gracias a esta guerra que estamos viendo en Medio Oriente, caen lentamente. Quiero decir con eso, antes de la guerra, el 28 de febrero, salieron los últimos barcos, salieron como 140 diarios, navíos con todo tipo de mercancía del Golfo, petroquímica, GNL, petróleo, ¿no? Estos meten generalmente 10 a 12 días para llegar a India. Entonces, el efecto de no tener más mercancía a partir de la primera semana de la guerra se entendió mejor, se experimentó primero en India. Los restaurantes, o sea, las casas de comidas de cada vecindario tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Porque ellos cocinan con el GPL. Y como no había GPL, literalmente no había, pues los indios no suelen comer sándwich, ¿no? Entonces era difícil. Meten 35 días llegar a Taiwán. Meten 45 días llegar a Estados Unidos. Meten entre 30 y 35 días a Europa. Entonces, quiero decir, el efecto cumulativo de que te falten estos barriles o mercancías
durante un mes y medio, empieza a notarse. Entonces quizá ahí lo que ha habido es un poco compra táctica de gente que ha visto el big salto, la bolsa baja, ha comprado con las caídas, Sí. y ahora puede llegar un poco la realidad de empezar a ver que hay menos abastecimiento, inflación, etcétera. Puede ser. Existe una gran variedad de resultados de estos dominós según donde uno está. Si uno se pone en el lugar de Pakistán, ¿por qué Pakistán se ha puesto el primero interesado en intentar garantizar o conseguir una paz o unas negociaciones? Porque Pakistán depende en un 80% de su energía a GNL. Ellos son los primeros interesados. Además tienen la ventaja de estar como a caballo entre China, tiene relaciones con Irán, etcétera, y los demás. Perdón, ibas a preguntar algo. No, porque quizá el mercado también lo que está pensando es, al final, mira, va a haber un acuerdo, puede tardar 1 o 2 semanas, 3 días, nunca sabes. Es verdad. Y todo va a volver a la normalidad, pero tú por lo que dices crees que luego puede surgir otro problema en otro punto del globo. Mi cautela está debida a 2 cosas. Primero, los conocimientos de la región, que es una región hiper complicada, y efectivamente lo que acaban de hacer es abrir la caja de Pandora y es muy difícil volver a meter todo esto dentro, ¿no? Segundo, se basa en el hecho de que cuanto más se alarga esta situación, con esta incertidumbre, ninguna compañía de logística va a querer poner en peligro a su gente ni sus navíos. Las compañías de seguros siempre te van a asegurar, pero te van a poner un precio, y yo creo que cuanto más dure esta incertidumbre, más nos acercamos al escenario donde va a haber males mayores. Entonces tú ahora nos recomendarías seguir comprando en bolsa. No diría eso, porque vamos a ver, por el otro lado, todo argumento tiene los 2 lados, ¿no? Entonces el lado opuesto es el siguiente. ¿Quién es el protagonista? Estados Unidos, ¿no? El que empezó. Para Estados Unidos es una democracia, tienen elección en noviembre. Para el presidente personalmente pueden ser muy importantes estas elecciones. De momento su partido controla las 2 cámaras. Parece ser más que probable que va a perder el Congreso, pero en este momento todos los indicios son que podría incluso perder el Senado. Si pierde el Senado también, para él es muy, muy serio, ¿no? Porque entonces ya volvemos a impeachment y cosas de estas. Entonces yo creo que está claro que el actor principal tiene muchos incentivos de terminar rápido. Ahora, de una forma lógica, pero incómoda, eso fortalece la posición negociadora de Irán, porque ellos, con que han sobrevivido este régimen, ya han ganado algo. Y ellos no tienen elecciones en noviembre. Con lo cual, eso, claro, hay que pesar las 2 cosas. Ahora, hablando llanamente, intentando contestar a tu pregunta, yo creo que la mejor forma de torear con esto es seguir la estrategia de inversión que tienes, es decir, no vender, no estar ausente, porque la historia nos dice que a la larga el que intenta salir y volver a entrar muy pocas probabilidades tiene de acertar. Comprar se puede comprar cualquier día, pero claro, depende de qué tipo de inversor soy y dónde voy a dedicar mis inversiones. Lo que está claro es que el mercado quiere subir, ¿no? Cuando digo mercado, de colección de inversores, ¿no? Y dónde se va a dedicar más esfuerzo es donde las áreas de mercado donde se nota que las plusvalías van a ser más asequibles. Entonces, evidentemente tenemos sectores como tecnología. Ya sé que todo el mundo habla de IA, ¿no? Cosas de estas. Y eso implica que siempre hay una posibilidad de inversión. De hecho, las tecnológicas son las que están liderando otra vez el mercado y el rebote. Sí. Quizás por esa búsqueda de empresas que, pase lo que pase, en Oriente Medio van a seguir que están menos creciendo afectadas. Y ganando. Ahora, nadie... Yo no puedo decir que, sinceramente, que las tecnológicas no están afectadas. Están afectadas a la larga, si esto continúa, en el sentido que dependen de chips,
de semiconductores. Los semiconductores dependen de Taiwán y Corea del Sur, que son altamente expuestos a nivel importaciones de energía. Evidentemente no significa que esto hoy ya es un desastre, porque Taiwán, por ejemplo, que depende en un 30-35% más o menos de GNL, de importaciones, tiene reservas hasta fin de mayo. Y Europa no tenemos pocas tecnológicas y luego tenemos más dependencia de la energía importada, con lo cual... Es interesante. Es lógico que igual porque hasta la guerra la bolsa europea estaba batiendo a Wall Street, pero sin embargo ahora es al contrario. ¿Crees que esto tiene sentido, que siga la bolsa europea más débil que la americana? Superficialmente creo que sí tiene sentido. Personalmente me he cansado de decir que Europa tiene ciertas cartas en la manga que no usa. Y nadie más pesimista sobre Europa que un europeo. El año pasado, 17 países en Europa han tenido juntas 21 días donde el coste de electricidad al por mayor ha sido negativo. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada de energía eólica y solar ya llegó a unas dimensiones que importa. Entonces, me da como una posibilidad de entrar en otro área, en otro tema que creo que es muy importante y la gente no creo que hay mucha gente pensando en ello, y eso es la polarización que vamos a ver en el mundo en las próximas décadas entre petroestados y electroestados. Entonces, Europa tiene varias ventajas. Una, lo que acabo de decir, de electricidad, capacidad instalada verde, que no depende de importaciones. Otra, que tenemos un continente aquí en Europa que es generalmente una población, sí, envejeciendo, pero un continente educado. O sea, una mano de obra que es muy educada. Un 50% más o menos de lo que produce Europa se clasifica alta especificación. Ejemplo, el F-35, el cazabombardero más moderno de la historia, americano, 18% de los componentes vienen de Europa. Y no se pueden replicar fácilmente en Estados Unidos. Otra cosa, yendo a lo de petroestados y electroestados, Europa tiene el mercado de consumo más grande del mundo. Y eso implica que la superpotencia que eso te conlleva es que tú eres el que pone las pautas, las normas, las especificaciones de cualquier servicio o bien comercial en el mundo. Si yo soy un fabricante sudafricano y quiero vender en Estados Unidos o en Europa, que son los dos mercados más importantes, más me vale acoplarme a las normas europeas, porque así puedo también vender en Estados Unidos, no al revés. Esa es una superpotencia que no está reconocida. Volviendo a lo de electricidad, Europa y China son ambos economías de envergadura continental, y las dos están lanzadas ya en un camino hacia electrificación. ¿Por qué? Porque es cuestión de seguridad nacional. Entonces, después de la experiencia de la guerra de Rusia en Ucrania, la experiencia que hemos tenido con Trump hablando de Groenlandia y todo eso, y de OTAN, y con eso que estamos viviendo hoy en Irán, está claro que no nos conviene ser importadores de energía. No queremos depender de nadie, ¿no? Y a todo esto, el valor de ser miembro de la Unión Europea acaba de subir en estos últimos años. Porque si tú eres una economía de porte mediano al borde del Atlántico, por ejemplo, que puede ser el Reino Unido, acabas de tropezar mal con tu Brexit hace 10 años. Y todos los sondeos demuestran que los británicos están diciendo ha sido un error. Sí, de hecho los inversores siguen viendo Reino Unido con mucha cautela, ¿no? Se ve Claro. sobre todo en la renta fija. Sí. Sí. ¿Y eso crees que entonces eso se puede traducir para el inversor en que la bolsa europea puede tener recorrido, y especialmente países como España, donde somos uno de los pioneros en esto de Claro, la está claro. energía verde? El sur de Europa tiene demasiado sol. El norte de Europa tiene demasiado viento. Está claro que se puede aprovechar. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta inversión en los transmisores entre países. ¿Por qué los italianos pagan el precio al por menor de electricidad más alto de toda Europa? En parte es una cuestión fiscal, pero en parte porque no hay suficientes
transmisores entre norte y sur. España no tiene suficientes transmisores como para mandar el solar a Francia. Francia tiene una dependencia menor porque tiene tanto nuclear instalado, pero sabemos que el nuclear también es frágil en momentos de sequía, porque hace 3 años tuvieron que cerrar la mitad de la capacidad nuclear porque había sequía. Entonces, al final la respuesta es: Europa tiene una ventana de oportunidad hoy en día para tomar estas cosas en serio y arrancar inversiones que confío que están haciéndose. Y eso, la promesa de Europa es que dentro de 5 o 6 años no solo tenemos los transmisores, tenemos una base de optimismo basada en una futura mejoría de la productividad de todos los países europeos en base a tener un precio de electricidad bajo, sostenible en el tiempo. Y con todos estos riesgos y oportunidades que hemos hablado, para un inversor que tenga una cartera, además de bolsa, ¿qué le interesa tener? Renta fija, bonos, oro, criptomonedas, real estate, inmobiliario. Hay que diversificar por principio, porque nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo lo que diría es, evidentemente, esta decisión depende de cada cartera, y cada cartera es diferente en función de la persona, del actor que tiene la cartera, el teniente de la cartera, etcétera. Pero en reglas generales, renta fija tiene su lugar. Probablemente en este momento yo lo que haría es comprar plazos medios, cortos, e intentar estar disponible para cualquier desconexión que produzca una oportunidad a más largo. En renta variable ya hemos hablado un poco, ¿no?, de distintas industrias. En alternativos también hay muchas oportunidades, pero claro, al final da igual que se llamen, que la etiqueta ponga alternativos, que ponga crédito privado, que ponga crédito público, que ponga renta variable. Al final hay que hacer el research, hay que hacer el análisis para saber qué es lo que estás comprando. Y mirando el mercado español, ¿qué ves más interesante? ¿La bolsa, ciertos sectores, no sé, bancas, renovables, que hemos hablado, o más bien la renta fija, bonos públicos y ir a lo seguro? ¿O cuál es la visión desde fuera, desde Edimburgo? Fuera, mira, desde Edimburgo lo que te digo es lo siguiente: creemos que España, no hay que olvidar que habéis tenido una economía muy buena. Es quizás el ejemplo mejor de la escuela de pensamiento que dice que no importa el gobierno. Porque habéis tenido cantidad de elecciones, habéis tenido gobiernos de coalición, pero la realidad es que la economía, a pesar de todo esto, está avanzando bien. Entonces yo creo que España se encuentra bien posicionada en lo que decíamos, tecnologías verdes, todo eso. Los bancos, tenéis bancos que pueden aprovechar. He estado, por cierto, haciendo análisis de todos los países de la Unión Europea, de su exposición hacia el Medio Oriente, el Golfo Pérsico concretamente, y sé que España, los bancos españoles tienen algo así como 16.000 millones de dólares de exposición crediticia a los países del Golfo, pero 16 no es mucho en lo que es dinero, evidentemente, pero en términos de las dimensiones de la banca española no es preocupante, ¿no? Los que más tienen son los bancos británicos, y concretamente 2 bancos, Standard Chartered y el HSBC, que históricamente son muy activos ahí. ¿Y dónde estás tú? Escocia. Has comentado, Escocia se va a independizar. Mira, porque parece que vuelve a haber ruido. La última vez, han pasado ya... Fue en 2014, ¿no? El referéndum. Se han pasado 12 años. 12 años. Yo creo, mira, en aquel momento yo voté en contra. ¿Por qué? Porque no me creía, francamente, las perspectivas que habían puesto en el prospecto del petróleo de la Mar del Norte. Y el otro factor limitante era que yo, como mucha gente, tenía hipoteca. Mi hipoteca estaba en esterlinas, no estaba claro qué pasa con mi hipoteca si resulta que somos independientes y que tenemos otra moneda. La forma de independizarse ahora, o sea, la visión general en Escocia es: solo puede pasar si tenemos alguna forma, alguna garantía de que podemos entrar directamente en Europa. Europea. Porque nosotros hay ciertos sectores de la economía
que son independizados del resto del Reino Unido, con lo cual se acoplan todavía a las normas europeas. Pero eso es complicado porque hay países como España que no les gusta mucho dejar esa puerta abierta. Correcto, y lo entiendo por qué, pero el asunto es que eso sería más bien para escapar del Brexit y entrar en Europa, no lo contrario. Sí. Bueno, esto quizás será para el próximo podcast. Venga. La próxima crisis política quizá sea ahí. Nos vemos en 12 años, a ver qué pasa. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Kim, por tu tiempo, por contarnos tu visión global, europea, española y escocesa de cómo están las cosas. Y gracias a toda la audiencia por escuchar este episodio de En Acción, el podcast de expansión que dirige Amparo Polo y realiza Tamara Vázquez.